Prepárate para entrarte en un caso, un caso que ha sobrecogido a Italia durante décadas. El escalofriante enigma del monstruo de Florencia. Ocho dobles asesinatos, todos con un patrón similar, parejas jóvenes, escenarios rurales, disparos a sangre fría. En efecto, Un misterio que, a pesar de incontables investigaciones y juicios, sigue sin resolverse. entre 1968 y 1985, la Toscana, esa región que evoca imágenes de belleza renacentista, fue el escenario de una serie de crímenes brutales que sembraron el terror. Y lo que hace este caso aún más perturbador es la hazaña con la que el asesino trataba a las víctimas femeninas. Mutilaciones que sugieren una motivación que va mucho más allá de un simple crimen pasional. Hoy nos adentraremos en los detalles de este caso. Analizaremos las pruebas, los sospechosos y las controversias que lo envuelven. Preparado para descender a las profundidades de este misterio. Comencemos por el principio. El primer crimen en 1968 fue un más tarde se vincularía a la serie de asesinatos de Boston. Hablamos del asesinato de Antonio Lobianco y Bárbara Ricci, una pareja que fue hallada sin vida en su coche. El hijo pequeño de Bárbara presente en el vehículo fue testigo del crimen. ¿Te imaginas el trauma de presenciar algo así a tan tierna edad? Sin duda un detalle escalofriante. En este caso las sospechas recaían en Stefano Mele, quien fue condenado. Sin embargo, este caso está ligado a lo que se conocería como la pista sarda. La pista sarda. Suena intrigante. Cuéntame más. Esta teoría apunta a un grupo de inmigrantes sardos, la familia Vinci, como posibles responsables no solo del primer asesinato, sino de toda la serie. ¿Y qué los conecta con los crímenes? Stefano Mele, el marido de la primera víctima, era amigo de Salvatore Vinci, uno de los hermanos. La familia Vinci tenía un pasado turbulento en Cerdeña, marcado por la violencia. Entiendo. Un pasado oscuro que podría esconder las claves de este rompecabezas. ¿Algún detalle en particular que destaque? La muerte de Barbarina, la esposa de Salvatore Vinci, cuyo supuesto suicidio por inhalación de gas siempre estuvo rodeado de dudas. Muchos creían que Salvatore la había asesinado. Un suicidio sospechoso. Y si realmente fue un asesinato, podría ser la primera pieza del puzzle macabro que construyó el monstruo. Es una posibilidad. Además, el arma homicida, una pistola Beretta calibre 22, se usó en todos los asesinatos del monstruo, incluyendo el de 68. ¿Y hay alguna conexión entre la familia Vinci y el arma? Se sospecha que la Beretta pertenecía a la familia Vinci. Podría haber sido robada o incluso entregada a otros para cometer los crímenes. Es decir, que el arma que acabó con la vida de la primera pareja, la misma que aterrorizaría a Florencia durante años, podría haber estado en manos de los Vincis desde el principio. Esto sí que es una revelación. La investigación exploró esta conexión en profundidad. Pero a pesar de las sospechas, la pista sarda nunca se pudo confirmar del todo. Con el tiempo el foco se desplazó hacia otro sospechoso. Pietro Pacciani, un hombre con un pasado turbulento y violento. Pacciani, otro nombre que se suma a la lista de posibles culpables. ¿Qué lo convertía en un sospechoso tan relevante? Pacciani, un granjero toscano apodado Ivampa, tenía antecedentes por violencia doméstica, violación e incluso un homicidio. Con él surgió una nueva teoría, la de los compañeros de merienda. Compañeros de merienda, un nombre peculiar para una teoría criminal. ¿Quiénes eran esos compañeros? Según la fiscalía, eran un grupo de hombres que colaboraban con Pacciani en los crímenes. Mario Vanni, apodado Torsolo, y Giancarlo Lotti, conocido como Katanga. O sea que la investigación ya no se centraba en un único asesino, sino en una posible red de individuos. Pero había pruebas sólidas que los vincularan a los crímenes. Esa es la gran pregunta. A medida que se profundizaba en el caso, surgían más dudas sobre la fiabilidad de las pruebas y la imparcialidad de la investigación. Algunos creían en la culpabilidad de Pacciani y sus compañeros de merienda, mientras que otros veían un montaje policial para cerrar el caso a falta de un culpable real. Un caso lleno de sombras, donde cada pista parece conducir a un callejón sin salida. Y en medio de este laberinto surgieron otras teorías que intentaban explicar la motivación detrás de los crímenes. Una de ellas, especialmente inquietante, apuntaba a la posible participación de una secta satánica. Una secta satánica. Esto le añade una capa aún más siniestra al caso. Las mutilaciones rituales a las víctimas femeninas alimentaban esta teoría, detalles macabros que parecían ir más allá de la simple violencia. Entiendo. Pero, ¿había alguna prueba que conectara los asesinatos con alguna secta en particular? No se encontraron pruebas concluyentes, pero la teoría de la secta satánica, junto con la posible implicación de Pacciani y sus compañeros, contribuyeron a crear una atmósfera de miedo e incertidumbre en la Toscana. Es como si el monstruo de Florencia fuera una entidad intangible capaz de infiltrarse en las pesadillas de la gente. Y la lista de sospechosos no terminaba ahí. Se barajaron otros nombres. Un falso médico forense, con un comportamiento extraño, un príncipe italiano envuelto en escándalos. Parece que cada nueva línea de investigación solo añadía más preguntas al misterio. Efectivamente.
El caso de Monstruos Florencia, a pesar de los años transcurridos y de los esfuerzos por desentrañar su misterio, sigue siendo un enigma sin resolver. Una historia que nos recuerda que a veces la verdad se esconde en las sombras. Un caso que nos deja con la sensación de que el mal puede acechar en cualquier rincón, incluso en los paisajes más idílicos del Toscana. Retomemos el hilo de nuestra investigación. Nos adentramos ahora en la figura de Pietro Pacciani, el principal sospechoso para las autoridades. ¿Qué llevó a este cambio de enfoque? ¿Por qué se abandonó la pista sarda para centrarse en él? Es una pregunta clave. Parecía que la familia Vinci, con su pasado turbulento y la posible conexión con el arma homicida, encajaba en el perfil del monstruo. Es cierto. Pero a pesar de las sospechas, no se encontraron pruebas concluyentes que vincularan directamente a los Vinci con los asesinatos. La pista sarda se basaba en conexiones indirectas y en el testimonio de un niño que, aunque impactante, no es suficiente para sostener una acusación formal. Entiendo. La justicia necesita más que sospechas para señalar a un culpable. Exacto. Y la llegada de un nuevo jefe policial, Ruggero Perugini, supuso un cambio de estrategia. Perugini, influenciado por las nuevas tecnologías y los análisis estadísticos, decidió empezar desde cero. Utilizó un sistema informático para analizar datos y buscar posibles sospechosos. Un precursor del Big Data aplicado a la criminología, fascinante y a la vez un poco inquietante. Sin duda, se introdujeron diversas variables: edad, antecedentes criminales, lugar de residencia. Y entre los candidatos que cumplían con el perfil apareció el nombre de Pietro Pacciani. Pacciani, el hombre con un historial de violencia que ya habíamos mencionado. Sí. A partir de ese momento, la investigación se centró en él, buscando cualquier prueba que lo vinculara a los crímenes del monstruo. Se realizaron registros en su casa, se analizaron sus pertenencias, se interrogó a su entorno. Y encontraron algo. No se encontraron pruebas concluyentes, pero algunos indicios, como una bala del mismo tipo que las utilizadas en los asesinatos, levantaron sospechas. Una bala que, según algunas teorías, fue plantada por la propia policía para incriminar a Pacciani. Es posible que las autoridades estuvieran tan desesperadas por cerrar el caso que recurrieran a este tipo de prácticas. Es una posibilidad que no podemos descartar. La investigación estuvo plagada de controversias y dudas sobre la imparcialidad del proceso. Algunos veían en Pacciani al culpable ideal, un monstruo con todas las letras, mientras que otros denunciaban un montaje policial, una forma de apaciguar a la opinión pública ante la falta de resultados. En medio de ese torbellino de acusaciones, ¿qué pasó con Pacciani? Fue detenido en 1993 y acusado formalmente de ser el monstruo de Florencia. El juicio, que comenzó en 1994, fue uno de los más mediáticos de la historia de Italia. Un juicio que imagino atrajo la atención de todo el país. Así es. Se convirtió en un espectáculo morboso, donde la búsqueda de la verdad se mezclaba con el sensacionalismo y la especulación. ¿Y qué pruebas se presentaron contra Pacciani? Se habló de su pasado violento, de su posible conexión con el arma homicida, de la presencia de algunas de sus pertenencias cerca de las escenas del crimen. Pero también mencionaste que había dudas sobre la fiabilidad de las pruebas. Exacto. Se cuestionó la falta de pruebas de ADN que vincularan directamente a Pacciani con las víctimas y la posibilidad de que algunas pruebas hubieran sido manipuladas. ¿Manipuladas? ¿Por quién? Esa es la pregunta del millón. Y en medio de este mar de dudas emergió la figura de los compañeros de merienda, Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Los supuestos cómplices de Pacciani. ¿Qué papel jugaron en el juicio? Según la fiscalía, eran parte fundamental de la trama criminal. Sin embargo, sus testimonios fueron puestos en duda. Algunos investigadores sugirieron que Lotti y Vanni, dos hombres con problemas personales y un bajo nivel intelectual, fueron manipulados por la policía para dar falso testimonio. Para incriminar a Pacciani y cerrar el caso. Esa es una de las teorías. Se especula que la policía les ofreció beneficios a cambio de su colaboración. Un giro de guión que nos lleva a preguntarnos, ¿quién era realmente el monstruo de Florencia? ¿Pacciani, un chivo expiatorio manipulado por las autoridades, o el líder de una macabra red criminal? La incertidumbre se apodera del caso. Pacciani fue condenado en 1994 a cadena perpetua por los asesinatos, pero la historia no termina ahí. ¿Qué ocurrió después? En 1996, el Tribunal de Apelación anuló la condena a Pacciani por falta de pruebas concluyentes. El caso volvía a foja cero, pero la sombra de la duda ya se había instalado sobre la investigación. Un nuevo revés en un caso que parece diseñado para desconcertar a cualquiera que intente resolverlo. Y mientras tanto, la figura de los compañeros de merienda cobraba cada vez más relevancia. Vanni y Lotti fueron detenidos y acusados de participar en los crímenes. Se juzgó por separado. Sí. Un nuevo juicio, nuevas especulaciones, nuevas teorías.
La búsqueda del monstruo de Florencia se convertía en un laberinto sin salida donde la verdad parecía escurrirse entre los dedos de la justicia. Pachani y Vaninotti, ¿eran realmente los responsables de los crímenes o simplemente peones en un juego macabro controlado por fuerzas ocultas? El misterio sigue abierto. Nos encontramos en un punto crucial de nuestra inmersión. Pachani fallecido en 1998 y la sombra de la duda sobre su culpabilidad. ¿Qué ocurrió con los compañeros de Merienda? Se resolvió el misterio del monstruo de Florencia. La muerte de Pachani no significó el fin de la investigación. El foco se desplazó hacia Mario Vanni y Giancarlo Lotti, los compañeros de Merienda. La pregunta era si realmente habían participado en los crímenes o si, como algunos sostenían, eran simples marionetas en manos de la policía. Recordemos que Vanni Torsolo tenía problemas mentales y Lotti Katanga era conocido por su alcoholismo y su personalidad manipulable. ¿Realmente eran capaces de cometer actos tan brutales o se les utilizó para cerrar el caso? Esa es la gran incógnita. En 1997, Vanni y Lotti fueron sometidos a juicio. La controversia y las dudas que habían plagado la investigación de Pachani se extendieron a este nuevo proceso judicial. Imagino que el juicio despertó tanto interés como el de Pachani. Sin duda, Italia seguía conmocionada por los crímenes del monstruo y la opinión pública estaba dividida. Algunos creían que Vanni y Lotti eran los verdaderos culpables, mientras otros los veían como víctimas de un sistema judicial corrupto. ¿Y qué pruebas se presentaron contra ellos? Se basaron principalmente en los testimonios de Lotti, que involucró a Vanni en varios de sus asesinatos. Sin embargo, la fiabilidad de su testimonio fue cuestionada, ya que se contradecía en algunos puntos con las pruebas forenses. Un testimonio poco fiable y la sombra de la manipulación policial. Parece que este caso A pesar de las dudas, Vanni fue condenado a cadena perpetua, mientras que Lotti recibió una condena menor por su supuesta colaboración. Condenas que no hicieron más que alimentar las sospechas de que el caso no se había resuelto de forma justa. Efectivamente. Con la muerte de Lotti en 2002 y de Vanni en 2009, el caso del monstruo de Florencia entró en un nuevo impasse. Ya no quedaban sospechosos vivos, y la verdad parecía más lejana que nunca. Se ha intentado reabrir el caso. ¿Hay alguna esperanza de encontrar nuevas pistas? Algunos investigadores e incluso familiares de las víctimas han solicitado la reapertura del caso, pero hasta ahora no ha habido avances significativos. El monstruo de Florencia sigue siendo un enigma, una herida abierta en la memoria colectiva de Italia. Un caso que más allá de los crímenes en sí mismos nos habla de la fragilidad de la justicia, de la posibilidad de que la verdad quede sepultada bajo capas de manipulación y silencio. En efecto. El monstruo de Florencia nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede ser un camino tortuoso lleno de obstáculos y falsas promesas, pero también nos invita a no olvidar a seguir cuestionando, a exigir respuestas. Tal vez algún día, gracias a la perseverancia de quienes buscan la verdad, el monstruo de Florencia sea finalmente desenmascarado. Mientras tanto, el misterio perdura una sombra que se cierne sobre la Toscana, recordándonos que algunos secretos pueden permanecer ocultos para siempre. Un recordatorio de que a veces la verdad es más escurridiza que la ficción. Y hasta aquí, nuestra inmersión en el caso del monstruo de Florencia. Un caso que nos ha llevado a través de los laberintos de la investigación criminal, la psicología criminal y las sombras de la sociedad italiana. Un viaje fascinante y a la vez perturbador que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero recordemos que la investigación no termina aquí. Les invitamos a seguir explorando este caso, a consultar las fuentes, a formular sus propias hipótesis, a no dejar que el misterio se diluya en el olvido. Tal vez algún día la verdad salga a la luz. Hasta entonces, el monstruo de Florencia seguirá siendo un enigma, un recordatorio de que hay secretos que